Puchas, no me quiero ir a cortar el pelo. Estoy dándole un último aire a mi aspecto tranqui mientras me toca convertirme en niño grande con la nueva responsabilidad que adquirí. Les queremos informar a todos que Nico ahora es papá. Va a ser papá. ¿Adoptaste un perro? Espacio normal. Lo único que a mí me ha afectado un poco es tener que asumir nuevos roles en mi trabajo, porque además en mi cotidianidad está mi hija. Entonces mi hija se volvió mi compañera también de oficina. Entonces tengo que respetar sus espacios, el tema que ella está haciendo ahorita con sus clases virtuales. Me consta que lo hace mover de escritorio. Papi, Total. no quiero molestarte, pero es que estoy en consejo y estás haciendo mucha bulla. Perro, vete a tu oficina. Entonces me vengo a mi oficina con mi computador. Está bien. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente, estamos aquí en Toca la Tablet, seguimos con estos capítulos especiales, yo ya he perdido la cuenta, creo que es el capítulo 21 de la segunda temporada, un poco enloquecidos con este tema de estar encerrados, pero también con cosas muy interesantes, hemos tenido personalidades en este podcast, hoy me acompaña una personalidad muy interesante que ha venido creando cosas con su barba, Don Gato Cardona. Cuéntenos cómo va. La barba. Sí, claro, no. El invitado está oculto en este momento para los que están escuchando y los que están viendo esto ya con verlo ya saben quién es, pero todavía no. Sorpresa. Don Gato Cardona, ¿usted qué va a hacer con esa barba, joven? Me llamaría Gato Cardona en redes, pero ya me quitaron el arroba, entonces pues ni modo. Me tocó jason.cardona.zuluaga porque así, dinámico, divertido. No, hola a todos, ¿cómo les ha ido? Pues aquí desde la cuarentena, desde las casas, disfrutando desde la soledad, pero muy bien. Muy bien, la soledad es importante en estos tiempos, hay que gozarse la soledad, no se depriman, la soledad es buena, la introspección es buena. Bueno, tenemos a Nico, el hombre que si ese pelo no se lo corta, va a terminar pagándole arriendo adicional. Don Nicolás Guzmán. Jamás me lo voy a cortar. ¿Cómo están? ¿Qué más de nuevo? ¿Qué ha pasado? Época de muchos cambios. Muchos cambios, eso está muy bien, don Nico. No les vamos a contar los cambios de Nico, pero pues el hombre ya está pisando fuerte en el sector de la publicidad y eso nos alegra mucho aquí en Toca la Tablet. Ahora sí, al insospechado y maestro, yo a este personaje lo conocí en la Universidad Javeriana, lo invitaron a una clase con uno de mis profesores de libreto y asistí a muchas presentaciones de este caballero. Para mí es un honor, literalmente, tener aquí a don Gonzalo Valderrama. Gonzalo, bienvenido. Hola, Daniel, mucho gusto y muchas gracias estar acá presente en este podcast y dentro de tanta virtualidad consecuencia de la cuarentena y el confinamiento que ha permitido comunicaciones insospechadas entre seres humanos en estos días. De acuerdo, así es, Gonzalo, y nos alegra muchísimo tenerte aquí. Y justamente hemos decidido tocar un tema que para nosotros, aunque en el podcast tratamos de no ser muy formales, aquí tratamos de reírnos mucho, a veces no es tan sencillo reírse de la crisis, pero queremos preguntarnos, bueno, ¿cómo nos reímos de la crisis? Don Gato, ¿cómo te has reído de la crisis? ¿Qué has hecho para poder reírte de esta crisis? Bueno, y de las crisis, ¿no? Yo empecé con un tema para superar la crisis y trabajarle fue bailar y cantar yo solo, montarme mi propio karaoke. Es algo que yo no me atreví a hacer delante de nadie, pero pues como no vivo con nadie, nadie me tiene que escuchar, pues aprendí y es como, más o menos lo estuve haciendo todos los días al principio, ahora lo hago cada 3, 4 días, pero sí ha sido una manera, bueno, y jugar con mis gatos, porque no en vano me llaman gato. De acuerdo. Don Nico, ¿cómo te has estado riendo de la crisis, aparte de tomar diplomados, cursos y cambiar de trabajo? Yo me he mantenido trataba de mantenerme escéptico al tema, como que sé que estamos en una situación complicada, pero estoy tratando de no magnificar el problema y decir que vamos a salir pronto de esto, como que a uno le ayuda a sobrellevar. Veo noticias una vez al día solamente para no matarme la cabeza con tantas vainas y ocupo mi cabeza en otros temas, como tú dijiste, en los talleres, escribiendo, trabajando,
hablando con mi familia, de todo. O sea, sí trato de mantenerme muy ocupado. Lo único es que se me ha invertido muchísimo el horario, o sea, digamos, y más, digamos, los viernes que son fin de mes en la empresa, que son campaña tras campaña, tras campaña, tras campaña, pues a 1:30 de la mañana haciendo cosas. Entonces, cuando tú te das cuenta, yo me digo, "Jue madre, esta tarde", o sea, como que uno ya no siente el tema del horario, como antes. De acuerdo, muy bien. Gonzalo, ¿cómo te has podido reír de esta crisis? Pues no sé si reírse a la palabra, si burlarse a la palabra, sencillamente he asimilado esto a lo que le llaman la crisis y tal vez creo que mi manera de interpretarla y de anestesiarme ante ella es que mi vida en general ha sido crisis desde que tengo conciencia. Entonces esto es ahí como una hoja más dentro del pastel, que tiene un poco la compensación, si es por burla, como de jaja, lero, lero, nos pasa a todos, ¿sí? Como que no soy solo yo, como que es una cosa global, por primera vez en la vida es una crisis que no es solo un video mío, sino es una cosa global. Entonces eso unifica la cosa y hace aplicar ese famoso dicho que dice, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿sí? Entonces es un mal de muchos y eso me consuela, que todos estén en esto me hace sentir acompañado y ya veremos qué resulta de tanto estrés. De acuerdo. Sabes que me gusta mucho lo que dices. Creo que una de las formas de sobrellevar esto es burlarse, porque creo que lo hacemos muy a menudo y no lo notamos y creemos que eso es parte del humor, pero ya que lo mencionas con respecto, a mí me pasó específicamente con el tema de burlarme y es tantas cosas que habían planeadas, o sea, tantas, y yo recuerdo gente que me decía, no, y voy a hacer esto, y yo realmente no soy de grandes plazas, yo no soy de planes a largo plazo, y cuando de repente todo esto cae, empecé a recordar y decía, qué cagada, pero no era de malo, pero creo que es una reacción humana de decir, bueno, nos tocó a todos, y como nos tocó a todos, pues ni modo, adaptarnos, y creo que eso ha sido lo poderoso de esto. Algo que quería poner en la mesa en este momento, aparte de la burla, y me gusta mucho lo que está diciendo Gonzalo, ¿en qué de las cosas que ustedes realizaban normalmente sacaban ese tema del humor en su cotidianidad? Es decir, ¿ustedes cómo se reían antes? ¿Sí? ¿A dónde iban? ¿Qué hacían? Gato, ¿tú qué hacías antes cuando querías divertirte? Y divertirme me refiero a querer reírse y sacar un espacio para uno, para ir a reírse. Yo lo hago con películas y soy muy exclusivo, como decir, yo sé que esta película me hace reír y la reservo, no la pongo todo el tiempo, sino ya se pierde el chiste. Pero a veces como que digo, estoy muy, muy mal, busco esa película y la pongo y sencillamente es una estupidez, pero me río y ya, eso me ayuda. ¿Cómo lo hacías tú antes, Gato? La respuesta me hace sentir muy básico, pero siempre que está como en esos momentos de que tengo muchas crisis y yo tiendo a sobrepensar las cosas, pues por eso cada tiempo me toca estar en terapia y yo le doy vueltas y digo, ok, voy a parar, stop. La tradicional, me veo con amigos, salimos a tomar, después de 4 cervezas ya me pongo como animado y empiezo a reírme de mis propias desgracias. Y empezamos como, no, marica, es que soy el único que le pasa que tiene a la pareja en el trabajo y luego llega y se la monta en la casa y luego no sé qué, y empezamos todos a reírnos. Porque además yo no soy de chistes, si alguien, y han visto los podcasts, se dan cuenta que yo soy creo el menos gracioso de todos, yo soy así todos, sí, este es el dato del día. Pero al final, cuando ya estoy con amigos tomando ahí, hay que meterle alcohol porque si no, no me sale tan natural, empiezo a reírme. Incluso a veces soy muy satírico con los problemas de los demás, y no, está muy, muy de malas, y empiezo como a jugar con eso, pero también yo lo veo como una terapia de shock. Hay que entender el problema, pero pues también hay que decir, pues sí, es un problema, lo tengo y me río de él porque si no, pues no voy a hacer nada, si no aprendo a convivir con él y a superarlo. Y esa es mi tradicional, salida, amigos y reírnos toda la noche. Ok, eso ya no pasa muy a menudo. Don Nico. No sé, yo el humor lo manejaba para disimular muchas vainas, ¿no? Como que yo usaba el humor como mecanismo de defensa. Y a veces me jugaba malapasadas porque llegaba al final del día y todo lo que me reía era lo que me afectaba en las noches. Entonces, como que yo uso mucho el humor para ocultar cosas o para
asimilar de que las cosas no duelen. Pero ahorita en este momento he aprendido a darle un nuevo uso y es de expresar, como el profe Gonzalo me ha dicho, expresar mis opiniones de una manera poco peculiar que me ha servido full para sobrellevar este tipo de situaciones. Pero sí, yo antes usaba el humor mucho como mecanismo de defensa, por inseguridad más que nada. De acuerdo, yo que también lo utilizo así. Gonzalo, yo aquí quiero hacer una modificación o un ajuste a la pregunta que les estoy diciendo a ellos y es, bueno, tú has sido una persona que muchos sabemos, y a los que nos gusta el stand-up y ver el stand-up y hemos ido a tus stand-up, sabemos que detrás del stand-up hay una gran carga de valores y de emociones que se convierten en algo que la gente lo ve, se ríe, pero realmente el stand-upero nunca ríe. Hay una actitud frente a lo que está haciendo. Y muchos dicen que tú eres el padre del stand-up en Colombia. Sé que muchos dicen, no, habían humoristas, sí, pero es que eran humoristas, el stand-up tiene una visión diferente. Y ahora estás en un proceso en el que estás acompañando a otras personas, en este caso, por ejemplo, como a Nico. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti también en esto de ayudar? Primero lo de la risa, digamos, de qué manera sacas el tema del humor en tu vida. Y lo otro es cómo has hecho en este proceso de enseñarle a otros a empezar a construir este tipo de mecanismos de expresión. Sí, en principio yo diría en torno al tema de la risa, y claro, como me dedico a hacer humor, entonces tengo una visión un poco más harta, acartonada, cuadriculada y metódica del asunto, ya no tan espontánea y desenfadada como el espectador o como quien hace humor de manera desprevenida. Y las hablando, yo comencé a recordar qué momento yo recuerdo de la vida en que me haya reído muchísimo en la cotidianidad, no de un chiste que me hubieran contado, sino como de generar humor y dejarme envolver por una bola de nieve de humor. Y recuerdo una experiencia hace, yo que sé, unos 20 años con una amiga y su hermana. Estábamos visitando una exposición de arte contemporáneo en el Museo de Arte Moderno, de un tipo que hacía como que mutaciones con avestruces disecadas o algo así. Era un poco la vuelta, como que las alteraba y hacía unas vainas súper surreales. Y pues era una cosa seria, y yo recuerdo que nos reímos muchísimo de toda la cosa porque nos burlamos de la seriedad de la cosa. Entonces como que cuando hablabas de la burla es vista por otra gente, por nuestros superiores o por nuestros padres o abuelos como una cosa indebida y que uno no se debe burlar de la gente porque eso es incorrecto, porque eso es antimoral y porque eso no se hace, porque eso es mal. Y yo creo que justamente eso es lo que hace que todo no tenga sentido. Burlarse de la autoridad, no respetar las reglas, relativizar todo el orden cósmico e incluso lo más serio que nos rodea, hacerle caer en cuenta a la gente y caer yo mismo en cuenta de que nada es serio, de que nada es importante, de que nada es crucial, nada es ni siquiera la muerte, ni esta pandemia, ni las masacres, ni las violaciones, ni el cáncer, nada es serio y nada es importante. Entonces cuando tú te metes ese chip y relativizas todo lo que te rodea, como que hay un poco de más libertad a la hora de percibir la vida y eso te alivia un poco el estrés, ¿sí? Y en cuanto al asunto de cómo vuelco esto hacia los demás, para mí fue una cosa medio accidental. Yo soy cuentero desde el 91, soy comediante desde el 99 y tallerista desde el 2004. Y yo terminé haciendo talleres porque alguien me lo propuso, yo nunca me lo había propuesto, porque pasaba que siempre yo tuve una temporada como de 2 meses en el Teatro Nacional junto con Andrés López, Julio Escayón y Mauricio Vélez, en un espectáculo que se llamaba "Y si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen ellos?". Hicimos una temporada muy chévere y pasaba que siempre al final de cada jornada, luego de hablar de lo que había pasado, nos quedábamos tertuliando todos sobre lo que pasó en cada noche, y yo siempre por X y Y motivo terminaba diciendo cosas teóricas, reflexivas y filosóficas en torno al humor, y el productor del evento, se llama Germán Quintero, me dijo: oiga, usted tiene como una carreta sobre eso, usted tiene discurso sobre el humor, y yo no me había caído en cuenta de eso. Mis amigos, mis colegas hablaban de la función, pero yo como que teorizaba de manera un poco inconsciente. No, oiga, porque esa carreta que usted tiene no la formatea y la vuelve un taller. Y yo, no, bueno. Y el man me reunió como unas 15 personas un día, entre ellas Antonio Celín y Alejandro Riaño,
me creo que está Marcela Benjumea, Luis Eduardo Arango y otra gente. Aquí yo les echaba la carreta de stand-up comedy y verbalizándolo caí en cuenta de que comencé a entenderlo, ¿eh? Mejor. Entonces hay un viejo refrán pues, que dice pues, que uno aprende enseñando también. Entonces el hecho de verbalizarlo tanto y de decírselo tanto a tanta gente durante ya 16 años ha hecho que yo cada vez más penetre las entrañas del humor y capte y entienda en qué consiste esta cosa como tan intangible que es lo humorístico. Y lo que hago es concientizar esa cosa que yo hago inconsciente y hacérselo consciente a la gente también. Recientemente acabo de terminar precisamente una sesión, creo que es la penúltima con Nicolás, del proceso de trabajar ya material por fin, y metiéndose en las entrañas del texto uno comienza a caer en cuenta de un montón de cosas, de la psiquis del otro, de la lógica de la vida, de la lógica del idioma. Y me parece muy chévere esa experiencia porque es por encima de todo una experiencia comunicativa, de hiperconcientización de la lógica de la comunicación. De acuerdo. Wow. Me encanta, Gonzalo. Sí, es cierto. Yo he notado que tú eres una persona muy reflexiva desde que te conozco. Te estoy hablando del año 98. Sí. Y cuando tú entrabas a hablar directamente de algo, uno lo veía y decía, ¿es en serio? O sea, esto es tan importante como lo estás planteando. Y recuerdo que tú hablabas de la bipolaridad de una manera muy seria, pero lo hacías ver tan serio que daba risa. Entonces uno decía como, ¿será que me debo reír? Y tú generabas esa incomodidad. Uno decía, ¿será que es prudente que yo me ría de lo que está diciendo él? Porque lo está diciendo de tal manera que me está generando esa sensación. Y eso me parecía a mí muy poderoso. Creo que a nosotros, y lo digo por la experiencia del podcast, nos ha sucedido que hemos empezado a encontrar eso que tú dices, ¿no? O sea, como que nos encontramos hablando de algo y como que encontramos el chiste y seguimos rodando con él, pero ya no es un chiste, sino que realmente tiene que ver con nosotros, porque nos está impactando y nos duele. O sea, también cuando decimos la vaina, estamos diciendo con sarcasmo propio, como, ah, sí, la novia que me dejó botado, el novio que... Y entre nosotros nos burlamos de nosotros mismos porque consideramos que es una forma de salvar el alma. Pero bueno, ya seguiremos más adelante contigo, Gonzalo. Gato, ¿cuál ha sido la mayor burla qué elemento tuyo consideras que la gente cuando te ve se podría burlar? Uno empieza a entender en su cuerpo que la gente se puede burlar de uno. Y qué cosa uno, y lo protege uno mucho, ¿no? Y ya creo que Gonzalo sabe para dónde voy. Pero tú normalmente en tu cuerpo o en tu forma de ser, ¿qué crees que la gente se burlaría de ti, Gato? Digamos que ahora no pasa mucho, sobre todo con el cambio de ciudad, pero antes y sobre todo en el colegio, yo tuve problemas de talla y peso, es decir, de crecimiento. Yo fui al pediatra hasta los 17 años. Entonces siempre era el chiquito del grupo y me decían frijolito. Y eso fue un tema que por mucho tiempo fue muy complicado, porque además colegio público de Medellín, todos de barrios así súper viciosos, eran unos manes gigantes ya desarrollados, hablando de sí, yo me cogí a esta vieja, y yo ahí como, ay, yo hice la tarea. Entonces pues fue un tema que siempre fue muy problemático. Cuando llegué a la universidad empecé como a entender y a decir, ok, pues soy chiquito. El problema es que como en ese tema de talla y peso también crecí un poquito, estoy en un punto como medio, como unos 68, unos 69, como que dependiendo quién se me haga al lado, me veo grande, me veo chiquito. Entonces yo ya aprendí, si hay gente muy grande me hago adelante en la foto y todo eso. Y ahora un poco por la barba y los pelos, pues la gente dice, ay, usted debe tener un jabón, me decían también, jabón de paseo, lleno de pelos, y yo pues sí, ese soy yo, sí. Y de hecho los he vuelto parte de, lo que he hecho es como volverlos parte de mi insignia, y entonces el gato tiene que ver con eso, la barba dejarla crecer también, y pues sí, hay gente que, con mi mamá y con mis tías que siempre me dicen, ¿usted por qué es tan peludo? ¿Por qué no se quita esa barba? O sea, hay gente que odia la barba, pero yo antes se la voy a entregar. Entre más me critiquen la barba, más me la voy a dejar crecer y amen la barba. Y he encontrado que por tanta gente que odia algo de mí, hay otra gente que ha amado o ha deseado eso que tengo. Entonces yo digo, ok, pues lo que pasa es que tú no eres mi público. Estoy buscando a quien sí le guste la barba, a quien sí le guste los manes peludos, a quien sí le guste los manes que no son tan grandes, tan musculosos. Y pues ya, pero bueno, eso es como desde el colegio. En el colegio sí me dio muy duro. Ahora ya lo he aprendido a manejar. Okay, muy bien. Nico, creo que además tú en tu exploración también has estado viendo eso, no sé. Sí, claro. A mí, igual que Jay, a mí en el colegio me la montaban, por estatura, porque mi estatura es promedio, o sea, de 1,71, creo que salí bien librado.
pero sí por obesidad. Yo en sexto y en séptimo era pues bien trozudito, en octavo tuve como mi momento de cambios, pero en sexto y en séptimo tanto así que llegué al punto de tener apodos relacionados a eso y era fuerte, era fuerte. Y como que es un tema que aún recala. De hecho, cuando mi mamá me dice cariño, gordo, yo, ¿gordo quién? ¿Gordo quién? Yo, ¿gordo usted? ¿Gordo usted? Y yo como que queda ahí en el raye. Pero ahorita me la montar más que nada es por despistado. O sea, yo soy muy concentrado en mis vainas que son laborales o alguna cosa así, pero en otras soy muy disperso. Entonces, a veces, no sé, yo me paraba del puesto y dejaba el celular desbloqueado, entonces mis amigos me la montaban. O no sé, iba como voy a ir a almorzar y como, ay, marica, se me quedó la sal. Ah, se me quedó el tenedor. Ah, güey, madre, y volvía otra vez por todo. Entonces, como que me la montaban más que nada, ahorita me la montan es como por distraído. Pero porque yo ando como con mil vainas a la vez y pensando mil cosas, entonces no. Ahorita actualmente me la montan es por eso, ya. Y porque he aprendido a blindarme frente a eso, entonces si me la montan, yo la monto el doble. De bulleaba a bully. Gonzalo, ¿y sabes por qué toqué el tema del cuerpo? Porque en una de las primeras en las que yo estuve en R101, Sí. tú te parabas con las orejas y hacías así con las orejas. Y yo decía, y Gonzalo aprovecha tanto sus orejas, yo por qué no estoy aprovechando cosas físicas que a mí me gustan. A mí me hicieron mucho bullying por lo costeño. Yo crecí en la costa y cuando llegué acá, los niños play del San Bartolomé, la Merced me decían como, huevón, oiga, no tutear es de maricas, huevón. Y yo llegué con mi sonsonete y mi swing y mi vaina y nada, marica, nada. Y me lo fueron quitando hasta que ahora soy todo gomelito. Pero no, creé un personaje detrás de ese costeño también. Gonzalo, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Pues no sé, yo recordaba eso. Sé que tú has jugado mucho con eso. ¿Por qué? No hablaría de por qué se burlarían de ti, pero tú has hecho análisis de eso, es decir, ¿qué es divertido que tú aprovechas de ti haciendo stand-up y cuentería y todo? Pues en general una de los motores principales del formato stand-up comedy, que aplica también para muchos otros géneros humorísticos, es la lógica de lo que ellos en inglés llaman la self-deprecation, que traduciría algo así como la autodepredación o autoflagelación o autobullying o montársela a uno mismo, ¿sí? Como que la dinámica constante del género stand-up comedy es una de dos: o se la monto a alguien o a algo o a mí. Y la lógica es una lógica de despotricamiento, si se le puede llamar así, de los elementos que me rodean. Todo el comediante lo que hace es desquitarse de su entorno, ¿sí? Los comediantes suelen ser seres resentidos, amargados, aplacados por la vida, que hallan en la verbalidad que implica el género la posibilidad de desquitarse de aquello que no puedo combatir. Entonces, la única posibilidad que tengo es combatirlo a través de la palabra, y parte de eso que yo no puedo combatir soy yo mismo. Y yo tengo un montón de cosas que odio de mí a nivel psicológico y físico, o que siento que la gente nota de mí, ¿sí? Y cuando yo lo verbalizo, de alguna manera hace que por un rato desaparezca y lo exorcice. Y tal vez por eso es que tiene tanto sentido en la lógica del humor el hecho de montarla, ¿sí? Que no es otra cosa más allá de decir lo que yo pienso sin tapujos de alguien o de algo, incluido yo mismo, ¿sí? Como que la sociedad y la diplomacia y el protocolo y la etiqueta y la urbanidad de Carreño nos dicen: no hables mal de la gente, no le digas a la gente lo que piensas, no menciones tal cosa, porque eso se ve mal y porque se van a sentir mal. El humor dice todo lo contrario, hay que decirlo. Y justamente si se dice, sucede el milagro de la risa, porque es justo la verdad, ¿eh? Es justo demostrar algo que el protocolo y la etiqueta tapan, y tal vez por eso como que lo físico y lo psicológico y lo defectuoso constantemente es un caldo de cultivo y una inspiración constante para el humor y para la comedia. El señalar el defecto. Idealmente, el defecto no evidente. Entre menos evidente el defecto, mucho mejor. Porque se puede llegar más a la profundidad de las cosas. Si el defecto es notoriamente visible, pues funciona, pero no es mucho mérito humorístico. Si el defecto es invisible, es mucho más pateador el efecto en la cabeza de la gente.
con respecto a eso, Gonzalo, tengo como una contrapregunta con esa parte, y es, cuando yo juego un poco con el tema de los prejuicios. Para mí el concepto del prejuicio es algo que ha utilizado, pero para mí no ha sido como el humor. Digo que el chiste burdo lo utiliza mucho, ¿sí? Porque funciona, ¿sí? Me parece que el chiste rápido funciona desde el prejuicio. Y lo usamos mucho cuando somos niños, ¿sí? ¿Tú consideras que el prejuicio no cotidiano podría ser un objeto para poder aprovechar un stand-up? ¿O cómo lo moverías tú? ¿Cómo moverías un prejuicio social? Porque es que creo que los prejuicios nos lastiman mucho. Incluso lo estábamos haciendo al principio nosotros cuando hablábamos de aquellas personas que se dedicaban a hacer muchas actividades para poder superar su crisis en este tiempo. Jugamos un poco con el prejuicio. ¿Tú cómo utilizarías el prejuicio? ¿Sí sirve o no sirve a la hora de construir el humor? Bueno, mencionas hay dos palabras, una prejuicio y otra cotidianidad. Entonces, para mí son dos términos que son parte del combo a tratar en stand-up comedy, pero son, digamos que dos áreas distintas como del árbol del humorístico. Comenzando por el tema del prejuicio, yo diría, o soy de los que cree, y es una cosa ética, que un comediante, por nada del mundo, tiene que ser un ser definitivamente carente de prejuicios, ¿sí? Para ser totalmente certero e ir al fondo realmente de las cosas y no quedarse en la superficie y en la aceptación de lo social. Y por prejuicio me refiero al listado universal de cosas como el racismo, el sexismo, el machismo, la homofobia, la xenofobia, el clasismo, el regionalismo, como todos los ismos, pues. Y que un comediante tenga esos elementos en su cabeza como que lo contaminan como ser artístico y comunicativo. Entonces, por el contrario, el comediante lo que debe hacer es, eso sí, no ignorar el prejuicio, tenerlo en cuenta, porque lo que debe hacer más bien es cuestionar el prejuicio, replantear el prejuicio y derribarlo, ¿sí? Y no solo el prejuicio, porque el prejuicio, digamos que tiene una connotación negativa. El comediante combate, para mí en general, el preconcepto, ni siquiera el prejuicio. El prejuicio es un tipo de preconcepto negativo, pero también hay preconceptos como la Tierra es plana, ¿sí? ¿Sí? No es un prejuicio, ya es una cosa que se pensaba y hubo alguien que dijo, están equivocados, es redonda, bueno, es esférica, pues. Y así, paréntesis, a ver si aquí funciona o no, es un chiste bilingüe de una cosa que se me ocurrió hace un par de días, a modo de one-liner, que es un esquema muy particular de stand-up comedy. Voy a lanzar acá un tiro que puede que fracase porque si lo explico me lo tiro. Se dice que si la banda Daft Punk hubiera sido una banda medieval, su mayor hit no se hubiera llamado Around the World, sino Along the World. ¿Sí? Ya, en fin. Bien. Creo que se pegan los tres. Bueno, don Nico tiene preguntas por... perdón, te interrumpí, Gonzalo, sigue, perdóname. Sí, entonces en general como que el prejuicio es un motor para hacer humor, pero por el contrario, en el tema stand-up comedy es un motor para tener un blanco el cual combatir, ¿sí? No una catapulta para hacer humor, ¿sí? Es un elemento importante porque gran parte del proceso del comediante consiste en derrocar prejuicios y preconceptos. Es inevitable que no tengan prejuicios, ¿sí? De una u otra manera que han sido infundados, pero cuando yo los concientizo, como que trato de hacer algo al respecto como para deshacerme de ellos y para por lo menos cuestionarlos, incluso si yo los padezco. A ver, hay algo que quería ahí como aportar a lo que se ha hablado ahorita del tema de... Y el profe con el tema de los prejuicios, es que a mí me gusta pensar este tema como si fuera un niño. Los niños son crueles, no tienen prejuicios, no tienen filtros, ellos dicen las vainas como les guste. Entonces siento que el humor también tiene que verse desde un punto de vista de ese, como mantenerlo desde qué diría tu niño interno y cómo lo diría, ¿no? Entonces también va mucho con el tema de la personalidad, con la forma de la crianza, pero entonces uno también no se da cuenta que se relaciona con muchos tipos de personas a lo largo de su vida que le dejan aportes. Entonces como que uno puede ser muy gomelo, pero en algún punto de su vida tiene un amigo ñero, entonces le va a dejar una experiencia que usted la va a decir. Entonces ¿cómo le diría a tu niño interno a alguien que está gordo? Un niño simplemente le dice, uy, marica, estás muy gordo. A uno no le importa, un niño no le vale tres. Pero uno ya de grande como que trata de decir como, uy, no sé, vamos hoy a comer algo rico. O si tienes mal aliento, le dices, marica, estoy aburrido, camino, lavamos los dientes. Alguna vaina así. La vaina es ser como
lo que dice Gonzo de quitar los prejuicios es como el primer paso para darse cuenta de que todo se tiene que tomar con humor, todas las crisis se tienen que tomar con humor, y más cuando es un humor tan colectivo como este, ¿no? Como una crisis tan colectiva como esta. Entonces yo peleo mucho con mi mamá porque ella es como, no, ay papito, vea todo lo que está pasando, todos los días pasan cosas, y yo claro, pero pues, o sea, no sé, hay cosas que han matado más gente y ya, y no pasa nada. Pues no, y pobrecito, tan joven que era y tan bueno, pues no hay persona, cuando alguien se muere, cuando uno se muere, todos son buenos. Entonces, hay que tomarse las vainas con humor, todo, y saber sobrellevar las situaciones, porque igual situaciones como estas van a pasar a lo largo de la vida, estemos o no estemos. Es cómo los afrontemos. Entonces, o sea, sí hay situaciones duras, pero pues no hay nada más, no hay nada tan duro. O sea, la vida no está para sufrirla, y relájense, la suave. A mí me pasa mucho que siento que el humor es una buena estrategia. Por ejemplo, ayer o antier, murió una chica trans acá en Bogotá, una chica trans que estaba muriéndose de hambre, y la única manera que encontró para pasar el hambre fue que se drogó en exceso, murió de una sobredosis. Nadie la quiso apoyar durante ese proceso, pero apenas murió, todo el mundo empezó, ay, todos somos Alejandra, y yo era como que, no lo he hecho porque no, siento que no tengo esa habilidad de manejar el humor, pero era como, marica, ahora sí todos son Alejandra, y cuando se están muriendo de hambre, y las otras 50 que se están muriendo de hambre, ¿qué? Y todas las organizaciones trans, y si somos trans, y pobres los trans, y así como, me encantaría poder manejar el humor para decirles en la cara, dejen de ser cínicos, y si ustedes están preocupados, vaya, ayúdenlos, porque es que ella no se murió de coronavirus, no se murió porque la discriminaron, se murió por sobredosis de hambre. Y ustedes están acá hablando de discriminación cuando ninguno lo está ya ayudando, y los que se están ayudando lo están haciendo con las uñas. Pero bueno, para no desviarme del tema, me encantaría poder manejar el humor en esos temas y ser como, parce, reaccione, o sea, pues, riámonos un poquito, pero reaccionemos y pensemos de tantas cosas y no ser políticamente correctos siempre. Sí, sirve ahí de ejemplo para hablar ahí como del tema de la lógica racionalizada del humor y aliviarte en cuanto a cómo haría yo para decir la cosa con humor. Una constante en el humor, y sobre todo en el contexto de stand-up comedy, es hacer lo que en inglés se llaman mixes, o mixturas, o cruces de cosas. Uno suele, como para resolver ideas humorísticas o para rematar líneas, cruzar conceptos de universos distintos. Como tú mencionabas, lo de se murió de sobredosis de hambre, inicialmente sonó metafórico, ¿sí? Y luego es una cosa ambigua, ¿no? Como que generalmente la sobredosis es de una droga que te mata. Ella lo que hizo fue tener más hambre de la cuenta y murió a consecuencia de eso. Entonces imaginaba la escena de alguien chutándose hambre, ¿sí? Literalmente, como una jeringa con hambre química, diciendo, pues puta, me meto hambre, morí de hambre, ¿sí? Y cruzar justamente esos conceptos. No sé, me imagino una viñeta de esta persona diciendo se murió de sobredosis de hambre, y ver la imagen de ella con una jeringa que diga hambre, chutándose el líquido del hambre y muriendo de sobredosis de ella. Entonces, claro, la mente del comediante cruza conceptos constantemente. Cuando tú hibridas cosas, probablemente ahí puedas salir al otro lado y resolver humorísticamente la cosa, basado en una cosa tan básica y entrañable que es el motor realmente de tu posible idea humorística, y es, ¿me da rabia qué? ¿Sí? No entiendo por qué la gente no capta, qué paradoja, qué contradictorio, ese sentimiento como de, qué rabia, cómo decirlo, te podría catapultar hacia la cosa. Y si lo resuelves a través de, hagamos un cruce entre alguien que se muere de sobredosis de hambre como si fuera una droga, esa sería una manera gráfica o verbal de poder manifestar tu rabia e indignación porque la gente hasta ahora cae en cuenta de que todos somos ella. Sí, ahí cuando tú dijiste sobredosis de hambre, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo me quedé pensando como, pucha, una sobredosis de hambre, ¿cómo sería? Y automáticamente traté de graficar en mi cabeza la sobredosis de hambre, y yo decía, es como cuando dicen, no, es que esa persona tuvo una sobredosis de marihuana. Hermano, ¿cómo? Se comió kilos de marihuana, porque no hay forma, pues. No conozco el primero que ha tenido sobredosis de marihuana, a menos que estuviera, no sé, borracho, algo adicional. Hay algo que a mí me generó cuando estaba diciendo el gato eso, y es, y tenía que ver con el prejuicio. La persona que se arriesga al humor tiene dos niveles, para mí, de los que lo ven. El que se divierte, independiente de que sea humor negro o lo que sea, porque uno el humor negro también le genera como, uy, qué cagada, pero qué divertido. Y por otro lado, el que niega al humorista, el que dice,
imbécil, eso no se debe decir, eso no es correcto. ¿En algún momento, Gonzalo, te ha pasado que te han dicho eso? Es decir, que esté el otro nivel y sean enfáticos en decirte como, no sé, imbécil o algo así. Digamos, han llegado a ese nivel con respecto al humor, porque tú has tenido humor negro, muy negro. Yo me he divertido mucho, pero además que tu actitud también lo fortalece, ¿sí? Porque tú no te ríes, tienes una expresión muy, a veces muy fría. A veces cuando quieres ser chistoso y haces la burla, no es tan chévere. O sea, yo cuando te veo así, ya, nada, ese no me gusta el otro. ¿Ha pasado? ¿Te han dicho algo en eso? ¿Y para ti es importante o debe ser importante para el humorista esos dos niveles de aceptación, entre comillas? La respuesta corta, sí, ha pasado y ha pasado muchas veces. Y eso es síntoma de que algo estoy haciendo bien, ¿ya? Como que suceda esa dualidad constantemente de gente que se entretiene, gente que lo digiere y que lo acepta, y gente que se choquea. Me parece que es síntoma de que hay algo ahí en el contenido que genera esa dicotomía y que subdivide al público. La diferencia está en que yo no me lo propongo. O sea, yo no digo, voy a decir una cosa para que se perturben todos, qué malo soy, sino voy a decir lo que pienso. Y, oh sorpresa, algunos se perturban, otros se ríen. Ok, pero si yo me lo propusiera, no, ese tiro saldría para otro lado. Por ejemplo, recuerdo que hace un par de años en Twitter, que era una fuente que yo utilizaba mucho para hacer cosas, y de la cual me rayé y cerré la cuenta hace como unos 6 meses, por fin, luego de 10 años, cuando estaban en la racha de asesinatos de líderes sociales el año pasado, como que mataron a uno, o el antepasado, durante un partido de Colombia, algo en medio del Mundial. Entonces era como irónico que justo en medio de la máxima algarabía y gozo del pueblo colombiano hubieran aprovechado para matar a un líder social. Y eso pues me hizo sentir como que es el colmo, qué tenaz, ya nos respetan, qué triste, Y mi idea fue, pues, o sea, todo lo que implique liderazgo, a la gente que asesina a líderes, pues los tiene tan obsesionados que no importa la circunstancia, no importa el tipo de líder. Y lo que hice fue una especie de meme que decía, con tanta asesinato reiterativo de líderes, este es el único líder que falta por asesinar. Y puse una foto de aguardiente líder. Y eso cabreó. Además lo dije justo el día en que me mandaron a la mano. Entonces, con eso no se burle, eso no es para reírse, la muerte, no sé qué, insensible, bla, bla, bla. Y dije, no, el chiste no era sobre la muerte del líder, el chiste era sobre los asesinos. Me estaba burlando de los asesinos y de su obsesión por matar líderes. No estaba celebrando la muerte de la persona. Fue un momento inapropiado porque estaba muy fresca la noticia, ese fue el error, pero sé que así lo hubiera publicado un mes después, habría habido una repercusión de menor escala, pero habría habido una repercusión negativa también. Y yo creo que estaba manifestando un dolor, pero yo nunca dije, tengo una idea buenísima para molestar a la gente. No, es que me parece indignante el asunto y es el colmo, por lo tanto, quiero manifestarle el sentimiento de colmo a través de un chiste gráfico. Yo siento que eso también va mucho con el tema de la doble moral de las personas del país. O sea, la gente acá nos ha quitado como el tema de... O sea, el tema de reírse por las tragedias está aquí muy satanizado. Fue lo que pasó hace poco con el tema de Brahim, que él publicó en Twitter cuando fue lo del atentado a los policías, que él no hizo un chiste hacia los policías, sino hacia la forma en que reaccionó Iván Marín. Uh-huh. El tema del asunto es que mucha gente se rió, les causó gracia, pero les daba pena decirlo y entonces prefirieron ocultar esa vaina. Yo sé que en algún momento con el comentario que hizo Gonzo, si yo me reía, me da risa porque yo entiendo, ¿sí? Y a mí me vale 5 si me miran mal o no, porque pues no me importa. El tema es que en el momento en que uno se quite esa venda de la cara y entienda que hay cosas que en verdad uno tiene que interpretar de otra manera, va a ser más sencillo y van a dejar de ser, como en otros países, sí funciona el tema de utilizar ese tipo de chistes para hacer para hacer una acotación de que algo está pasando grave, ¿no? De que se están aprovechando una situación, de que usan la tragedia como medio para, no sé, generar espectadores, como lo que pasó con algo que me pareció una falta de respeto, fue con la muerte de Legarda, que en vez de hacer algo un poco más decente, se usó como un festival para promocionarse y conseguir seguidores, y mucha gente
eso sí no lo veo mal, pero alguien que critica, como lo hizo Gonzalo, el tema de, hey, están matando líderes sociales, concienticémonos de eso de esta forma, ahí sí no, y todos les saltan y hacen, o sea, esa doble moral es la que a mí me raya y es la que yo pretendo, como con la que yo lucho todos los días y trato de ser sin filtro. Y yo le digo a mis papás, mi mamá me dice, ¿a ti no te afecta la pandemia? Y yo, no, porque en algún momento o a todos nos puede dar, o en algún momento todos podemos no estar, hay que, o sea, ya, hay que, relájense y usen este tipo de cosas para darse cuenta de otras cosas que llegan más. Digamos, ahorita con la pandemia mucha gente se está aprovechando para vender kits falsos y promocionan el dolor. Eso para mí se me hace doble moral, porque ellos dicen, no, protéjanse, pero ellos tienen un interés atrás. Entonces, eso es lo que a mí como que en cierta medida me raya y es con lo que yo lucho día a día para que de verdad nos quitemos esa venda y va a ser como más llevadero, porque aquí uno, mientras más siga satanizando las cosas, pues vamos a seguir viviendo en un país donde se van a alterar por cosas banales, pero por las cosas realmente importantes lo vamos a seguir haciendo en luz de las gafas. Y pues yo apoyo full a esa gente, sigan así. Gato, ¿hay algún stand-upero o gente que tú hayas visto que te guste lo que está haciendo? Bueno, al igual que como cuando me preguntan series o películas o un estilo de música, yo no soy como de, tengo un favorito. Me encanta ver los stand-up de cómicos norteamericanos. Recientemente Netflix vi uno que era como alrededor, como cómicos por el mundo, que había gente de la India, había gente de Londres, algunos pues más cercanos a mi estilo de humor. De los colombianos pues está Liz Pereira, o sea, el humor de esa vieja a mí me encanta, pues porque es como, es muy cercano como la cotidianidad, desde ay sí, somos pobres y riámonos de que somos pobres, y eso me pareció divertido. Pero en general, pues como que yo diga, tengo un favorito y lo sigo a donde vaya, y si se tira de un quinto piso yo me tiro con él, no, pues tampoco. Ok, Nico, aparte del profesor Gonzalo, ¿qué otros Muchos, stand-uperos gustan? demasiados. Yo con Gonzo he aprendido a explorar demasiados comediantes. Yo me acuerdo tanto que una anécdota que me pasó una pena horrible con él en la primera clase porque él me dijo, ¿qué comediantes? Yo le dije, a mí casi no me gusta, yo le dije, en ese momento casi no soy fan del humor americano. Y él me dijo, no, pero ¿cómo así? Son los pioneros, tiene que ver. Y me mandó una lista de varios comediantes como Seinfeld, Chappelle, y yo dije, le empecé a coger el gusto. Entonces, estoy generando cierto gusto como comediantes americanos. Kevin Hart, parece muy interesante. Me gusta también mucho el humor de Carlos Vallarta, por ejemplo, de Ricardo Farrell. Ricardo Farrell siento que es muy bueno. Dave Chappelle también me gusta. He empezado porque son bastante directos, son directos, van sin filtro, es chévere, y se burlan de las cosas y les vale 5. Comediantes colombianos, me gustan mucho los comediantes, yo le dije a Gonzalo, los comediantes son como medio underground, como los de Con Ánimo de Ofender, me parecen que son muy buenos casi todos. Yo sigo desde la universidad la carrera de Ibrahim, parece que es de los mejores. Él se paraba en el Poli hace muchos años, en Modelia, de aquí también me gusta mucho Ricardo Quevedo, además es muy buen comediante. Pamela Ospina es interesante el tipo de humor que ella hace, me parece muy, muy chévere. No, tengo varios, es que casi que todo el día veo humor ahora. Eso está bien. Gonzalo logró la tarea. Gonzalo, para ti, ¿han existido influencias en tu estilo? ¿Y quiénes serían como tus estandaperos guía favoritos o exploras de todo, es de todo? Sí, para mí influyeron mucho los primeros que yo vi cuando comencé a interesarme por esto, y que básicamente yo terminé en esto por ver comediantes y por sentir un poco el llamado ahí de la selva de pararme a hacer stand-up, luego de haber llevado 8 años previos como cuentero, territorio al cual también entré como una especie de llamado, porque vi cuenteros en el 91 y eso me hizo querer ser cuentero, y cuando me estaba decepcionando de la cuentería y un poco desconectando de ella en medio de comenzar a ejercer mi carrera como comunicador, mi profesión, descubrí como el universo stand-up comedy a través de HBO, y la primera persona concreta que vi haciéndolo fue a Jerry Seinfeld. Entonces, que diría que fue mi primera influencia. Precisamente hace un par de semanas lanzó su nuevo espectáculo a los 65 años, tiene ya Seinfeld,
y el primer show que yo vi de él fue hace ya más de 20 años, el 98. Entonces siempre me impactó mucho él, pero luego comenzaron a superarlo otros seres, y casi que en orden cronológico comencé a ver gente como Dennis Leary, que también es actor, lo vi, me gustó mucho, George Carlin, Andy Kaufman, Bill Hicks, que creo que es el tope para mí en la lista, lo conocí mucho tiempo después, pero casi todos los nombres que tengo en la lista son obvios y clásicos, no sé, como el mismísimo Dave Chappelle que acaban de mencionar. Comencé a ver un espectáculo de un personaje que se llama Patton Oswalt, que estrenó la semana pasada también show en Netflix. Ahí como me llegan las alertas de nuevos shows, pues ahí por notificaciones, pues nada, le doy clic a la cosa. Casi nunca termino de verlos por falta de tiempo y porque soy padre de un niño de 5 años, entonces complicado. Pero en general, sí, los comediantes que me gustan son los comediantes arriesgados. O sea, los comediantes a los que no les importa no tanto de qué hablan ni con qué se meten, sino a los que no les importa si son chistosos o no. A los que no les importa si le va a dar risa o no a la gente, si van a ser efectivos o no con su material, sino que hablan de corazón y de manera honesta y transparente. Chévere. Tengo una pregunta para todos, quiero que generalizar. ¿Qué opinan ustedes del humor que manejan las películas colombianas? O sea, estilo, no sé, las que manejan las del Paseo o la serie que se estrenó ahorita en Netflix de Chichipatos. Yo quiero que miren, o sea, cuál es el concepto que tienen ustedes frente a ese tipo de humor, y porque a veces uno prefiere irse por las sitcom americanas como Friends o como The Big Bang Theory, que no tienen muchas locaciones, sino que son varios puntos de un estudio y tienen mayor éxito que una superproducción acá que tratan de hacerla pasar por comedia. O sea, ¿qué creen que es lo que está haciendo falta en... ¿Qué es lo que falla? O sea, desde mi punto de vista, siento que, no sé, como que ya rayan en el tema del populismo de la gente de la familia clase media baja y con la gente y la narcogente. Siento que eso ya como que lo llevaron mucho a los extremos, que se lo quemaron. Entonces, no sé qué puedan opinar ustedes. Don Gato. Bueno, pues yo creo que en los medios y en general en la vida también todo pues surge por una necesidad. Si eso no fuera exitoso o alguien no lo viera, dejarían de hacerlo. Entonces para mí ese es el primer punto, y significa que le están apuntando a un público que los está consumiendo, porque si no, no seguirían y Netflix estaría pagando una serie de ese tipo de humor. Que me guste o no me guste, yo ya no entro a juzgar al tipo de humor de la gente. A mí realmente me parece que es un humor muy básico, lo que hablamos ahorita del chiste, y es que siempre apelas como al prejuicio, a lo básico. Entonces la jefe, ahorita me vi un poquito como al son que me le pongan bailo. Yo dije, bueno, musical, comedia, me gustan los musicales, me gustan las comedias, es colombiano, pues probemos a ver qué tal. Y claro, entonces pues un montón de clichés tras cliché, que para mí me la vi toda, pero dije como, no fue tanto. El del mago Chichipato realmente me ha parecido de lo mejorcito que ha sacado la producción colombiana. Creo que sí está en ese estilo muy burdo, pero han tratado de subirle un poquito como el nivel para que sea más internacional. Pero la verdad no es un tipo de humor que me guste mucho. Es decir, yo no sé el que se va a ver el paseo del 1, 2, 3, 4 y 5 y no sé qué versión va, eso es como la franquicia Rápido y Furioso. Porque igual tampoco soy de ese tipo de humor. Yo soy más de cosas como de situaciones que me siento realmente identificado y que digo, no es un chiste, es graciosa la situación que se genera. Pero bueno, en lo personal. ¿Quién más? Gonzo. Bueno, en mi caso, pues para comenzar, hay peco de ignorancia porque sé que existen, pero nunca me he visto ninguna completa ni con juicio. He hecho un barrido exhaustivo del cine nacional humorístico como para dar un testimonio consciente, pero he visto una que otra. Y creería yo que hay, una vez más, sí, aplica lo que todos han dicho, y que aplica también para stand-up comedy. Es que se pensaría que a veces mucho del humor que funciona en Colombia es el humor que llamaría yo humor de identificación. Es decir, el humor en el cual se retratan cuadros de la vida cotidiana ante los cuales la gente se ve reflejada y dice, ay, a mí también me ha pasado, o sí, así es la cosa. Y el humor para mí no debe ser eso. El humor es un humor que debe cuestionar la cosa, no mostrar la cosa. Y que el humor no debe ser un retrato de la realidad, sino una radiografía de la realidad.
Entonces, cuando usted ve una cosa como la gente de la Universal, comparada con el paseo, tiene que ver con Colombia, la cotidianidad, con cómo somos los colombianos, bla, 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 pero adicionalmente no solo lo muestra, sino que lo critica, ¿sí? Y además en un mundo impensado y no tan frecuente como el del mundo de lo detectivesco en un universo colombiano, y además mezclado con infidelidad, con trampa, con la tal malicia indígena, bla, bla, bla. Es una cosa que va más allá de mostrar, ¿ya? Es un diagnóstico de qué pasa. Una cosa es decir, esta persona tiene granos en la cara de color rojo y también en la garganta y por todo el cuerpo, tiene varicela, ¿sí? Entonces como que a veces mucho humor solamente muestra la superficie de las cosas y no profundiza y no muestra qué pasa realmente ahí como en la vida. Cuando uno ve cosas como, digamos, que el paseo técnicamente, si nos ponemos acá mega técnicos, es lo que llaman una road movie, ya que es un formato clasiquísimo del cine, pero road movie son cosas como, yo qué sé, Paris, Texas, de Wim Wenders, ¿ya? En la cual a través de un viaje uno ve una transformación personal, un montón de reflexiones, de filosofías, de contradicciones humanas, de dolor, etcétera, aprovechando el hecho de un viaje de no sé dónde a París, Texas, que no es un viaje de París a Texas, sino es un municipio de Texas llamado París, ¿sí? Y uno ve un montón de cosas humanas súper crudas ahí a través del pretexto de un paseo en carro, ¿sí? En cambio, en los paseos uno ve como cosas que hacen las familias típicas colombianas, que hacen que el público diga, ay, sí, mi tío también es así, en vez de decir, ¿por qué diablos mi tío será así? ¿O qué hizo que mi tío fuera así? ¿Qué deduzco de que mi tío sea así? Es a lo que debería llegar el humor si se plantea de manera juiciosa, sobre todo en una película. A mí Gonzalo, eso que estás diciendo me recuerda, digamos, lo que hizo Andrés López con el stand-up, que creo que Andrés López como que el formato lo puso abierto y eso fue como el gran show, porque pues todavía la pelota de letras yo la veo y si la puedo ver y si la puedo poner a mi hija y mi hija dice, tú eres así, mi mamá es así, mis abuelos son así y hay un tema de representación, pero creo que lo que hizo Andrés López fue acercar realmente el formato del stand-up burlándose de la gente, porque además se burlaba literalmente de la gente, había niñas play que hablaban igual a como él hablaba, y ella se reía y decía, ay, sí, tú eres así, yo soy así. Eso, por ejemplo, a mí creo que le dio un giro al stand-up en Colombia como industria, es decir, lo hacía ver como una industria, porque es que este man vendió ¿cuántos años? ¿2 años? El hombre, bueno, imagínate, y además que hacía miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, uno decía como, este man cuando para, y Andrés López creo que lo logró en ese sentido, pero la gente quiso llevar a las películas esto que hacía Andrés López. Entonces lo que hicieron fue traer a esos personajes, muchos de ellos, de la tía, de que yo también tengo derecho a mis aguardienticos, y cosas que uno sí ha visto en su familia, y lo empezaron a darle y a darle y a darle, y hoy por hoy yo en mi vida he visto ninguno de los paseos, porque simplemente con el tráiler que vi, menos de 30 segundos, dije, yo no me voy a sentar a ver eso. Pero no sé si en Colombia, a mí con Chichipatos me pasó algo diferente. Y es que creo que el carácter de hacerlo un poquito más internacional trató de bajarle un poco a los estereotipos y le dio un volumen un poco más interesante a lo que son los seres humanos frente a ciertas situaciones. Es decir, yo cómo me sentiría si hago algo sorprendente. Y esa es una buena situación para arrancar un chiste, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo pongo a un narco y nunca había hecho este truco y lo desaparezco? ¿Qué pasaría? Y a partir de ahí, digamos que tiene una idea que se puede desarrollar, que va a caer en los lugares comunes para dar el chiste fácil, sí, pero creo que Chichipatos, a mí, por ejemplo, yo me la vi, me gustó en el sentido en que creo que no cayó en lo mismo, y pues que Dago García haya hecho eso de alguna manera me funcionó. Pero en el cine colombiano yo me voy exactamente, la gente de la Universal para mí fue como cuando salió, yo todavía tengo referencias de Robinson Díaz pegándole al otro man y diciendo vainas, y la escena en el edificio, para mí eso ya está en mi imaginario del centro, ¿sí? Y yo cuando veo ese edificio y pienso en la gente de la Universal, no que hay que dar Crepes and Waffles, ¿sí?
Entonces, sí, yo sí estoy más en la lógica de que en Colombia todavía en ese tema caemos en el lugar común, es porque es lo que aparentemente vende y porque le funcionó a Dago García en su momento también, pero eso es un poco réplica de lo que hizo Andrés López en su momento, que para mí sí fue muy valioso, porque lo que hizo fue lo que dijo Gonzalo, y hizo una radiografía, él lo critica, lo que pasa es que la gente no entiende que es una crítica. A mí un cagón tú que tienes bebé ahora, Gonzalo, yo cuando veía a mi hija, yo decía, a mí mi hija me llega a hablar como el chinito le habla al papá de la última generación de Andrés López, chino pendejo, tome su cachetadón, porque eso no se hace así como lo hacía el papá de uno. Pero los niños no son así, ¿sí? Pero hubo niños que fueron así, pero por mala formación. Entonces creo que esa radiografía social fue muy fuerte, la que hizo Andrés López en su momento. Todos la disfrutamos porque hablaba de algo que nunca se había hablado, pero a partir de ahí tenemos que volver a lo que es la esencia humana. Yo creería que lo que hacen los mexicanos con Colombia, por ejemplo, a mí Franco Escamilla me gusta, es porque él se ríe de sí mismo y siento que tiene cosas de comediante y cosas de stand-up, no hace las dos cosas al tiempo. A veces es muy stand-up, pero a veces no tanto. Pero a mí ese tipo de personajes me gustan el humor porque lo que hace es coge un tema global. O sea, si tú lo escuchas, un chileno lo escucha, lo va a entender. Creo que la globalidad del humor es eso. Seinfeld tiene chistes muy locales, ¿sí? Por ejemplo, él tiene chistes muy locales, pero son muy pocos. Y hay unos que uno los ve y dice, pucha, tiene razón. ¿Sí? El tema de los judíos, por ejemplo, eso es durísimo. Y él medio como que tiene una risita escondida cuando lo hace y uno dice, eres un rabón, pero qué divertido es. Entonces, sí, a mí me funciona por ahí. Bueno, Gonzalo, ya este podcast ha estado buenísimo porque además nuestro invitado también charla y nos propone cosas y eso nos encanta. Creo que es la primera vez, Gonzalo, que están tan callados. ¿Sí? O sea, eso es rarísimo. Sí. Todo el tiempo interrumpe. Tenía ahí, bueno, una noticia nefasta, y es que me toca obligarlos a redondear. Ya, justamente, estamos requiriendo en, hey, ¿qué pasa que sigue ahí encerrado y te necesitamos en la familia? ¿Por qué está hablando con esos tres hombres ahí? Bueno, muy bien. Gonzalo, te queríamos dar ese espacio también para que nos cuentes de tu taller, que nos parece fabuloso. Entonces, cuéntanos de él, cómo se contactan, qué es lo que van a hacer. Dale. Bueno, sí, en esta época de cuarentena, presentarse en vivo claramente se complica mucho, a pesar de que he hecho presentaciones virtuales. Entonces, le he fortificado mi otro sector, que es el sector de tallerista, que como les dije, vengo haciéndolo hace 16 años, y he formado a un montón de gente en estos oficios de la comedia, incluso gente que no quiere necesariamente ser comediante. Es un taller que va para todo tipo de gente y que tiene dinámicas comunicativas. Presentadores, profesores, catedráticos, coaches, gente, conferencistas, facilitadores, locutores, libretistas, escritores, o actores que quieren meterse en el universo de la comedia. Entonces, es un taller individual y personalizado que dura 12 horas, 6 horas teóricas y 6 horas prácticas, en las cuales la cosa arranca literalmente de ceros, desde no saber nada hasta terminar con un par de rutinas ya formateadas para poderlas probar en el club de comedia. Y la chéveridad que tiene es que es individual, no es colectivo. Muy de vez en cuando hago talleres colectivos, pero me estresan mucho. Prefiero hacerlos individuales porque cada persona tiene un trato distinto y una manera distinta de comunicarse conmigo. Y es una cosa tremendamente íntima, psicoanalítica, terapéutica, que a la larga hace que por lo menos usted termine con un par de rutinas y luego usted ya defiéndase como pueda en el mundo de la comedia con eso. Si se animan y si quieren seguir el ejemplo de toda la gente que ha estado acá conmigo haciendo esta vuelta, pues se les agradece, al igual que Nicolás y que otros que están en esta vuelta, pues que entren al taller y que yo se los dicto. Me contactan a través de mi cuenta de Instagram, que es @monobio, así como microbio, monobio, y me hacen la pregunta por ahí y yo luego les doy las indicaciones de cómo es que es la vuelta. Súper, bueno, pues para nosotros, Gonzalo, ha sido realmente un orgullo tenerte en este espacio. Voy a empezar a dar despedidas. Gato, su despedida.
Bueno, no, me encanta que el programa de la risa sea el más serio que hemos tenido, creo, de todos los programas. Yo creo que todo el mundo va a decir, ay, me voy a reír, y luego va a decir como, ay, tan serios. Mejor, mejor busco un stand-up comedy mejor. Bueno, no, muchas gracias por habernos escuchado y a Gonzalo, la verdad, me voy como contento de estas reflexiones, porque creo que fue más reflexivo que otra cosa. Seguramente por ahí te escribiré. Y bueno, y a todos, síganos en nuestras redes, no olviden escribirnos a tocalatablet@gmail.com. Por ahí estamos pendientes de sus comentarios, o en YouTube, Spotify, Facebook, etc. Muy bien, don Nico. Nada, que bacano tenerlos a todos acá hoy, que sigamos pasándola bien, que no nos estresemos. Saludos a todos. Y nada, estén pendientes que se vienen buenas cosas para todos. Así es, don Gonzalo. Pues una vez más ahí en este contexto rarísimo de la virtualidad y de gente que en algún momento, eso supongo que se transmitirá en diferido, ¿sí? Vamos a ver qué efecto tiene esto en la gente que le dé play a este rollo y qué pudo causar en las conciencias de la gente toda esta tertulia que hicimos entre los cuatro. Vale, Gonzalo, muchas gracias. Mi nombre es Vladimir Clavijo, un gusto tenerlos aquí en Toca la Tablet. Seguimos con 2 temas muy chéveres. Vamos a hablar de sexo, drogas y rock and roll, que es lo que necesita este aislamiento. Para todos, muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Oh. Chao. Mijo, eso se Ya está pagamos muy chévere, estos $15, pues, pucha, hay que sacarle plata, pues.